Estaba acabado hasta no poder más tras aquella agonía tan larga. Cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, noté que me desvanecía. La sentencia, la horrible sentencia de muerte, fue la última frase que percibieron distintamente mis oídos. Luego, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció ahogarse en el indefinido zumbido del sueño, que provocó en mi espíritu la idea de rotación. Quizás porque mis pensamientos lo asociaban con el chapoteo de una rueda de molino. Pero esto duró poco, ya que de súbito dejé de oír. Sin embargo, durante algún rato pude ver, pero con qué terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negros. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja de papel donde escribo estas palabras, y finos hasta la exageración, adelgazados por la intensidad de su expresión dura, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor humano. Vi que los decretos de los que para mí representaba el destino brotaban aún de aquellos labios. Los vi torcerse pronunciando una frase mortal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí porque no me llegaba ningún sonido. Durante esos momentos de espanto frenético, vi también oscilar, blanda y casi imperceptiblemente, las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó sobre los 7 hachones colocados sobre la mesa. Estaba acabado hasta no poder más tras aquella agonía tan larga. Cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, noté que me desvanecía. La sentencia, la horrible sentencia de muerte, fue la última frase que percibieron distintamente mis oídos. Luego, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció ahogarse en el indefinido zumbido del sueño, que provocó en mi espíritu la idea de rotación. Quizás porque mis pensamientos lo asociaban con el chapoteo de una rueda de molino. Pero esto duró poco, ya que de súbito dejé de oír. Sin embargo, durante algún rato pude ver, pero con qué terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negros. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja de papel donde escribo estas palabras, y finos hasta la exageración, adelgazados por la intensidad de su expresión dura, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor humano. Vi que los decretos de los que para mí representaba el destino brotaban aún de aquellos labios. Los vi torcerse pronunciando una frase mortal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí porque no me llegaba ningún sonido. Durante esos momentos de espanto frenético, vi también oscilar, blanda y casi imperceptiblemente, las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista sobre los 7 hachones colocados sobre la mesa. Al principio me parecieron emblemas de caridad, y los imaginé blancos y esbeltos ángeles dispuestos a salvarme. Pero en ese momento, y de súbito, una náusea letal invadió mi alma y sentí que todas las fibras de mi ser se estremecían como al contacto de los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en vacuos espectros de cabezas llameantes. Entonces comprendí que ninguna ayuda debía esperar de ellos. Como una magnífica nota musical, se abrió paso en mi imaginación la idea del dulce reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, sigilosamente. Creo que pasó algún tiempo antes de poder apreciarla en toda su plenitud. Pero en el preciso instante en que mi mente la captó y acarició, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los altos hachones se abismaron en la nada.
sus llamas desaparecieron y sobrevino el negror de las tinieblas. Todas mis sensaciones parecieron precipitarse en una caída hacia el abismo, como la del alma en el Hades. Y luego el universo fue solo silencio, quietud y noche. Me había desvanecido, pero no puedo afirmar que hubiera perdido del todo la conciencia. No intentaré definir lo que de ella me quedaba y menos describirla, pero no la había perdido del todo. En medio del más profundo sopor, no. En medio del delirio, no. En medio del desvanecimiento, no. En medio de la muerte, no. Hasta en la misma tumba no todo se pierde. Si fuera de otro modo no habría salvación para el hombre. Cuando despertamos del más profundo de los sopores, rompemos la telaraña sutil de algún sueño. Y no obstante, un segundo más tarde, tan frágil puede haber sido esa tela, no recordamos haber soñado. Cuando tras un desmayo volvemos a la vida, pasamos por dos etapas. Primera, la del sentimiento de la existencia moral o espiritual. Segunda, la de la existencia física. Es probable que, si al llegar al segundo período pudiéramos evocar las impresiones del primero, halláramos todos los recuerdos elocuentes del abismo que se abre a nuestras espaldas. ¿Y ese abismo? ¿Qué es? ¿Cómo al menos podremos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer período no acuden al llamamiento de la voluntad, no aparecen inesperadamente tras un largo intervalo sin ser solicitadas, y mientras maravillados nos preguntamos ¿de dónde proceden? Quien nunca se haya desmayado no descubrirá extraños palacios ni rostros fantásticamente familiares en las brasas del carbón, ni contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que el vulgo no puede disfrutar, ni meditará mientras respira el aroma de una flor desconocida, ante el misterio de una melodía que jamás había llamado antes su atención. Entre mis repetidos y reflexivos esfuerzos por recordar, entre pertinaces luchas por apresar algún vestigio de ese estado de aparente vacío en el que mi alma se había sumido, hubo momentos en que vislumbré el triunfo, brevísimos períodos en que llegué a condensar recuerdos que, a la luz de mi clarividencia posterior, solo podían referirse a ese estado de aparente inconsciencia. Esas sombras de recuerdos me presentan confusamente grandes figuras que me levantaron, llevándome silenciosamente hacia abajo, siempre hacia abajo, hasta que un horrible vértigo me oprimió a la sola idea de lo infinito del descenso. También me recuerdan no sé qué vago terror que mi corazón experimentaba, precisamente por la sobrenatural calma que me invadía. Luego viene el sentimiento de una repentina inmovilidad que invadió cuanto me rodeaba, como si quienes me llevaran, espectral cortejo, hubieran pasado en su descenso los linderos de lo ilimitado y descansaran del hastío infinito de su tarea. Mi mente recuerda más tarde una sensación de acrimonio y humedad. Y luego, todo es locura, la locura de un recuerdo que se agita entre cosas abominables. De pronto vuelven otra vez a mi espíritu el movimiento y el sonido, el movimiento tumultuoso de mi corazón y el rumor de sus latidos. Luego una pausa
pausa en la que todo es confuso. Luego otra vez sonido, movimiento y tacto, como una sensación de vibrante hormigueo por todo el cuerpo. Y luego, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, algo que duró mucho tiempo. De pronto, bruscamente el pensamiento, un terror que me producía escalofríos y el esfuerzo más ardiente por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un vivo afán de recaer en la inestabilidad. Luego, un brusco revivir del espíritu y una afortunada tentativa de movimiento. Y entonces, el recuerdo completo del proceso, de los jueces, las negras colgaduras, la sentencia, mi debilidad y el desmayo, y el total olvido de lo que ocurrió después, de todo lo que tiempos posteriores y la constancia más tenaz me han permitido recordar vagamente. Hasta ese momento no había abierto los ojos, pero sentí que estaba tendido de espaldas y sin ligaduras. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé descansar allí durante unos minutos, mientras hacía esfuerzos por adivinar dónde me hallaba y qué era de mí. Sentí gran impaciencia para abrir los ojos, pero no me atrevía porque me espantaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, sino que me aterrorizaba la posibilidad de que no hubiera nada que ver. Por fin, con mi corazón lleno de atroz angustia, abrí de golpe los ojos y mis espantosas suposiciones se confirmaron. Me rodeaba el negror de una noche eterna. Me parecía que la inmensidad de aquellas tinieblas me oprimía y sofocaba. Traté de respirar la atmósfera, era de una intolerable pesadez. Permanecí inmóvil y acostado haciendo esfuerzos por utilizar mi razón. Evoqué los procesos inquisitoriales, procurando deducir mi situación verdadera a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada y tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido mucho tiempo. Pero ni por un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. Semejante suposición, pese a todas las ficciones literarias, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me hallaba y en qué estado? Sabía que los condenados a muerte fallecían con frecuencia en los autos de fe. Una solemnidad de esa especie se había celebrado aquella misma noche. Me habían devuelto a mi calabozo en espera del próximo sacrificio, que no se celebraría hasta varios meses más tarde. Al punto, comprendí que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y tenía algo de luz. Repentinamente, una horrible idea aceleró los pálpitos de mi sangre, que se agolpó a torrentes hacia mi corazón. Por breves instantes recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse, me erguí temblando convulsivamente y tendiendo desatinadamente los brazos en todas direcciones, por encima de mi cabeza y a mi alrededor. No sentí nada, pero temblaba ante la idea de dar un solo paso por temor a tropezar contra los muros de una tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de gruesas gotas frías. A la larga, la agonía de la incertidumbre terminó por hacerse intolerable y cautelosamente avancé con los brazos tendidos y los ojos desorbitados con las esperanzas de captar el más débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo seguía siendo vacío y negrura. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que el destino reservado para mí no era el más espantoso de todos. Entonces, cuando avanzaba cautelosamente, resonaron en mi memoria las 1000 vagos rumores que corrían sobre los horrores de Toledo.
cosas extrañas que se contaban sobre los calabozos, cosas que yo siempre había creído fábula, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas en voz baja. ¿Me dejaría morir de hambre en aquel subterráneo mundo de tinieblas? ¿O qué otro destino más terrible me aguardaba? De sobra conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que al fin sería la muerte, una muerte mucho más amarga que lo habitual. Lo único que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de su ejecución. Mis manos extendidas encontraron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, muy lisa, húmeda y fría. Lo fui siguiendo de cerca, avanzando con la precavida desconfianza que ciertas narraciones antiguas me habían inspirado. Pero esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar las dimensiones del calabozo, pues podía dar la vuelta y retornar al punto de partida sin advertirlo. Hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, en vista de ello, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a la cámara inquisitorial, pero había desaparecido, pues mis ropas fueron cambiadas por un sayo de grosera estameña. Para comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de la mampostería. Aunque la dificultad tenía fácil solución, me pareció insuperable al principio debido al desorden de mi mente. Rasqué una tira del ruedo de mi vestido y la extendí en el suelo formando ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas el contorno del calabozo, tendría que encontrar el jirón de tela al completar el circuito. Por lo menos era lo que yo creía, pero no sabía, no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé tambaleándome un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi gran fatiga me indujo a seguir tumbado y el sueño no tardó en embriagarme.